hermano Elías. Estamos muy felices de que cada uno de ustedes estén aquí en esta mañana. Estamos contentos al verlos, pero al mismo tiempo sabemos que Dios desde los cielos, Él está deseoso de darle la bendición más grande de todas si ustedes no lo tienen, y esa es la salvación en su Hijo Jesucristo. Vamos a orar antes de comenzar con el sermón de esta mañana. Señor, nuestra esperanza, como cantábamos, está en Jesús, en su justicia, en su cruz. Él es la roca sobre la cual yo descanso, sobre la cual nosotros descansamos y sabemos que en Él estamos seguros. De nadie más hemos de depender, ni siquiera en nosotros mismos, porque Él es esa roca sobre la cual el ancla de nuestra alma está firme y está segura. Y no tan solo confiamos en Él para que nos presente sin mancha delante de ti en aquel día, sino que también seguimos confiando en Él en este mismo momento, para que con su Espíritu nos bendiga, nos asista, y que en este momento de exposición de tu palabra tú puedas hacer lo que es imposible para el hombre, pero no para ti. Te pedimos que tú, conociendo la necesidad de cada uno de nosotros, tú apliques tu palabra en los corazones y que salgamos de aquí no endurecidos, sino más parecidos a Jesucristo, y que aquellos que no te conocen, en tu gracia, podamos hoy celebrar junto a los cielos la conversión de aquellos que todavía no te conocen. Te pedimos, oh Señor, que tú que conoces mis debilidades, las fortalezcas, que perdones mis pecados y que seas conmigo en este momento y con toda tu iglesia, Fundamento Bíblico, y aquellos que nos escuchan a través de la internet, que tu bendición también les alcance. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. En la primera parte de esta serie corta de 2 sermones que yo he titulado Una justicia mayor que la de los fariseos, creo que fue hace 2 o 3 semanas, nosotros vimos en ese sermón o lo que se conoce como las 6 declaraciones o las 6 antítesis que Jesús utiliza y que usa opuestos para enseñar lo que significa una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Jesús dice, y lo explicaba en la semana o en el último sermón, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahí Él presenta ese contraste. De esa manera Él contrasta lo que los maestros de la ley en el tiempo de Jesús, incluyendo los escribas y fariseos, le habían enseñado al pueblo con lo que Él verdaderamente estaba enseñando, que al mismo tiempo era lo que la ley de Dios realmente enseñaba o tenía la intención. Y dije que esa clase de justicia que vimos en el sermón pasado y de la cual Jesús habla es la justicia que Dios posee o que tiene intrínsecamente, es decir, que es natural a Él. Y por lo tanto, al ver esa justicia de Dios, nosotros debemos admirarlo, debemos adorarlo como el Dios santo y único que Él es. También decía en el sermón pasado que esta clase de justicia de la cual estábamos hablando es la que se requiere para entrar en el reino de los cielos. Jesús dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y esa justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos es la justicia que Dios ofrece gratuitamente en Jesús a toda aquella persona que se arrepiente sinceramente de todos sus pecados y confía completamente en Él. Es un regalo, no es una compra, no es un intercambio. Jesús nos da de su justicia. Dios la ofrece en Jesús por su vida, muerte y resurrección a todo pecador que se la pide. Y en este sermón, como yo les prometí en el pasado, lo que vamos a hacer es considerar esos consejos prácticos que Jesús utiliza o da en estas antítesis. Y esos consejos prácticos en la mayoría se puede notar porque después de Jesús hablar y contrastar lo que enseñaban los fariseos,
o los escribas con lo que él enseña, él dice por lo tanto o por tanto. Ahí vemos una conclusión a la cual Jesús llega, una conclusión práctica de lo que él va a enseñar. Así que vamos a comenzar ya inmediatamente viendo nuevamente la primera antítesis que se encuentra en los versículos 21 hasta el versículo 26 de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, ahí viene la aplicación: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y yo quiero comenzar aclarando algunos términos que nosotros podemos encontrar en este pasaje que acabé de leer. Lo primero que nosotros vemos es que se habla de la ofrenda al altar. La ofrenda al altar que se menciona aquí se refiere a los sacrificios que se ofrecían a Dios en una estructura que fue hecha con ese fin de ofrecer sacrificios a Dios. Después, otro término que debemos tener en cuenta es que Jesús habla de un adversario. Un adversario es un oponente, es alguien que te acusa, quien presenta cargos contra ti en un juicio. También Jesús habla acerca del juez, que como todos nosotros sabemos se refiere a alguien que dicta una sentencia. Y habla acerca del alguacil, que es aquel que esa sentencia que dictó el juez es el que la ejecuta, siendo la sentencia que dice Jesús ser echado en la cárcel. Si el juez dicta esa sentencia, el alguacil es quien la lleva a cabo. Y por último, quiero resaltar el término cuadrante. Cuadrante era una moneda romana de cobre del más pequeño valor. Es como si Jesús estuviera diciendo: tú no vas a salir de la cárcel hasta que pagues el último centavo. Ahora, cuando nosotros nos podemos a pensar un poquito más en esa última parte, nosotros llegamos a la conclusión de que en la cárcel tú no puedes producir ni un centavo. Por lo tanto, lo que Jesús dice aquí es bien difícil en el sentido: tú no vas a salir de la cárcel. Jesús entonces lo que está queriendo decir con todo esto es algo como lo siguiente. De manera parafraseada sería algo como: si vas a ofrecer un sacrificio a Dios y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti con una razón justificada, es decir, porque hiciste algo en contra de él, aplaza tu sacrificio, reconcíliate con tu hermano, lo que implica pedirle perdón, y después ofrece tu sacrificio. Ahora, si ustedes se fijan, yo dije: si te acuerdas que hiciste algo contra tu hermano, o si tu hermano tiene una razón justificada contra ti. Y pienso que ese es el significado verdadero de Jesús, que tu hermano tenga una razón justificada y que tú le hayas hecho algo malo a tu hermano y por eso él tiene una razón justificada. ¿Por qué yo pienso que eso es lo que quiere decir Jesús ahí? Bueno, porque el contexto me inclina a pensar de esa manera. En el contexto puede ser, se habla de que Jesús dice: ponte de acuerdo con tu adversario, porque si no te pones de acuerdo con tu adversario, ¿qué va a pasar? Dice: te va a entregar al juez, el juez al alguacil y vas a ser echado en la cárcel. Es decir, Jesús lo que está diciendo aquí es: tú tienes algo contra tu hermano, tú hiciste algo, y si no te reconcilias vas a terminar en la cárcel. Dicho de otra manera, tú no puedes terminar en la cárcel si tú no has hecho nada malo. Si tú no ofendiste a tu hermano, si la acusación, si eso que tu hermano tiene contra ti no es justificado, tú no tienes que tener ningún temor ni miedo de que seas echado a la cárcel.
Pero cuando Jesús dice, si no te reconcilias, vas a terminar en la cárcel, es porque Él tiene en mente que tú hiciste verdaderamente algo en contra de tu hermano. Y por lo tanto, si tú hiciste algo en contra de tu hermano, si tu hermano tiene algo justificado contra ti, entonces tu deber en la reconciliación es pedirle perdón. Pedirle perdón. El punto de Jesús aquí es que la reconciliación con tu hermano es un asunto prioritario y urgente. Eso es lo que Jesús quiere darnos a entender. La reconciliación con tu hermano es un asunto prioritario y urgente. No sé si lo notaron en las palabras de Jesús. Dice, reconcíliate primero con tu hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Eso es algo prioritario, eso es algo urgente. Alguien agregó lo siguiente, incluso hacer eso incluso si reconciliarte, interrumpe asuntos importantes. Esta interrupción era significativa ya que la audiencia original de Jesús estaba ubicada lejos de Jerusalén y ellas tendrían que abandonar su ofrenda en el altar, viajar durante días para llegar a Galilea y buscar la reconciliación. Y luego entonces regresar a Judea para completar el sacrificio. Así de prioritaria es la reconciliación, termina la cita. Así de urgente es este mandato que Jesús nos dirige a ti y a mí en esta mañana. Así que Jesús nos está diciendo que en vez de estar odiándose, en vez de estar insultándose unos a otros, en vez de estarle llamando necio, cabeza hueca, estúpido, fatuo a tu hermano, debe haber, dice Jesús, reconciliación. Y eso implica de aquel que ha ofendido, pedirle perdón sinceramente y de la otra parte que es ofendida, perdonar. Y es interesante que cuando Jesús dice reconcíliate, eso es lo que nosotros leemos en nuestro texto, en el original eso es un imperativo pasivo. Y me da risa cada vez que yo menciono eso del original, del griego y cosas así, pero les prometo que en este caso es necesario que yo lo mencione y ya verán por qué. La traducción que nosotros tenemos dice reconcíliate, pero como les decía, esto es un imperativo pasivo en el original. Dicho de otra manera, es como si Jesús estuviera diciendo, sé reconciliado. Y eso tiene varias implicaciones. Sé reconciliado. Eso significa que la reconciliación de la cual Jesús habla aquí tiene dos vías. Tu responsabilidad, si tú fuiste que ofendiste a tu hermano, es pedir perdón. Esa es tu responsabilidad. Pero hay otra responsabilidad del otro lado. Por eso dice, sé reconciliado. No solamente reconcíliate, sé reconciliado. La parte ofendida tiene la responsabilidad, según Jesús, también de perdonarte a ti cuando tú pides perdón. Entonces, alguien podría decir, ¿y si yo pido perdón y no me perdonan? Bueno, tú ya cumpliste con tu deber y tú puedes estar tranquilo en ese sentido. Ya la otra parte va a ser responsable de lo que haga delante de Dios. Pero por tu parte, ya tú estás, vamos a utilizar este término, libre. Porque como dice Jesús, ser reconciliado es algo de dos vías. En diversos pasajes del Antiguo Testamento nosotros podemos ver que hay ciertas circunstancias donde las ofrendas no son aceptables delante de Dios. Si quieren anotar algunos de ellos, podemos ver en Génesis 4:5, que es el caso de Caín y Abel. También podemos ver en 1 de Samuel 15:22, en Isaías 1:11, Jeremías 6:20, Amós 5:22 y Miqueas 6:6. Esos son algunos de los pasajes donde vemos que hay ciertas circunstancias en las cuales las ofrendas no son aceptables a Dios. Y Jesús aquí enseña que Dios no va a aceptar tu ofrenda, que Dios no va a aceptar tu sacrificio si primero tú no te reconcilias con tu hermano.
William Hendrickson comenta que es como si en los versículos 26 y 25 y 26 Jesús estuviera diciendo: no te sorprenda la urgencia de mi mandato de que os reconciliéis. Porque si pasas de esta vida con un corazón que todavía está en desacuerdo con tu hermano, condición que no has tratado de cambiar, esa incorrección testificará en tu contra en el día del juicio. Además, si mueres con ese espíritu de odio aún en tu corazón, nunca escaparás de la prisión del infierno, dice Hendrickson. Vamos a hacer una nota aquí, pero más adelante al final. Pasemos entonces ahora a ver cuáles son los consejos prácticos que Jesús da para la segunda y la tercera antítesis que nosotros podemos encontrar. Mateo capítulo 5, versículos 27 hasta el versículo 32. Lean conmigo el versículo 27 que dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, fíjense ahí otra vez cómo se marca la aplicación que Jesús va a dar. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que la repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús dice que si algún miembro de tu cuerpo, sea tu ojo derecho o tu mano derecha, te es ocasión de caer, o dicho de otra manera, te lleva a pecar, tú debes eliminarlo y echarlo de ti. Y tomar esa medida luce muy drástica, tomar esa medida luce incluso hasta muy dolorosa si nosotros nos ponemos a pensar en ella. Pero Jesús dice que la alternativa es aún más dolorosa. O tú echas de ti lo que te es ocasión de caer, o Dios te echa a ti al infierno. ¿Cuál de las dos duele más? Es la pregunta. Porque recuerden que les decía que el infierno es un lugar de vergüenza, tal como se describe en la Biblia, y confusión para siempre. Muchas veces nosotros experimentamos vergüenza por unos momentos y eso duele mucho, o estamos confundidos y nos sentimos como sin rumbo. Ahora imagínense el infierno, que hay vergüenza y confusión, no por una hora, no por un mes, sino para siempre. En la Biblia se describe el infierno como que su fuego no puede ser apagado, como un lugar de lloro. Allá no hay risa, allá no hay razón para alegrarse, sino todo lo contrario, como un lugar donde tus dientes van a crujir por toda la eternidad. La Biblia describe el infierno como el lugar de castigo eterno de todos aquellos pecadores que no van a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que vuelvo a preguntar, si lo que dice Jesús te parece muy drástico, de sacar tu ojo y tu mano derecha, ¿te parece doloroso? Considera la otra alternativa que dice Jesús: mejor te es eso que terminar siendo echado por Dios al infierno. Ahora, antes de que muchos se alarmen y piensen que yo traje cuchillos y machetes ahí para que comenzamos a sacarnos los miembros de nuestro cuerpo, yo creo que es sumamente importante que nosotros entendamos qué es lo que Jesús quiere verdaderamente transmitir con esto. Pero antes de yo llegar allí, creo que es sumamente importante, porque no quiero perder este punto, creo que es sumamente importante nosotros hacer esta comparativa o esta alternativa que Jesús nos presenta al momento de la tentación. Porque si nosotros no
consideramos, hacemos esta comparativa que Jesús nos enseña aquí al momento de la tentación, nosotros vamos a creer que obedecer a Dios, que cuando lo obedecemos estamos sacrificando mucho. Wow, la obediencia sí cuesta. Pero la verdad, hermanos, que cuando nosotros ponemos la otra cara de la moneda que Jesús nos muestra, entonces nos estaremos dando cuenta que hay algo, la desobediencia cuesta más que la obediencia. La desobediencia es lo que nos va a causar dolor, no la obediencia. En la obediencia yo siempre gano. En la obediencia yo siempre gano, aunque en ese momento yo no me sienta como que estoy ganando. Y en la desobediencia yo siempre pierdo, aunque en ese momento me sienta bien. Pero al fin y al cabo, al final del día, yo siempre voy a estar perdiendo. Todos los comentaristas que he leído dicen que las palabras que Jesús utiliza aquí son una hipérbole. Dicho de otra manera, una exageración, y que por lo tanto no deben ser tomadas de manera literal, en el sentido de cortarse el brazo y sacar su ojo. Y eso, hermanos y amigos, es verdad, eso es una hipérbole, y lo podemos ver por varias razones dentro del mismo texto. Primero, el pecado es tan tramposo, no sé si ustedes lo han experimentado en su propia vida, pero yo particularmente sí. El pecado es tan tramposo que si tú sacas tu ojo derecho, ¿sabe qué va a pasar? Él va a utilizar el ojo izquierdo para pecar. El pecado es tan tramposo que si tú te cortas tu mano derecha, Él va a utilizar tu mano izquierda para pecar. ¿Por qué? Porque como nos dice la Biblia, el pecado está dentro de ti y dentro de mí. Y el pecado utiliza los miembros de tu cuerpo, como dice Jesús en Mateo 15, 19. Porque del corazón, de dentro de ti, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es de dentro del corazón. Pero en segundo lugar, nosotros vemos que las palabras de Jesús verdaderamente son una hipérbole, porque en el cielo no hay huertos. En el cielo no hay tuertos. En el cielo no hay tuertos. Y en el cielo tampoco hay mancos. Todos los que van a estar en el cielo van a tener cuerpos glorificados. Es decir, que no es que alguien se cortó su brazo y llegó al cielo sin brazo y dijo, wow, de las que me salvé. No, todos van a tener cuerpos glorificados en el cielo. Así que es cierto, las palabras que Jesús está utilizando son una hipérbole. Sin embargo, existe el peligro en ti y en mí de irnos al otro extremo. El extremo de aligerar tanto las palabras de Jesús que al final terminan significando nada. Ay, qué bueno que Jesús no quiso decir que yo debo cortarme el brazo y sacarme el ojo. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué entonces lo que tú debes hacer? ¿Qué es lo que Jesús quiere decirte que hagas? Si Jesús no espera que tú saques literalmente tu ojo derecho, y si Jesús no espera literalmente que tú cortes tu mano derecha, ¿qué es lo que Él espera de ti? Jesús espera, hermanos, nada menos que una batalla radical a muerte con el pecado. Vuelvo a repetir, eso es lo que Jesús espera, una batalla radical a muerte con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es un juego. Tu alma está en juego aquí y tú no puedes ponerte a jugar con el pecado. Como alguien dijo, tú matas al pecado o el pecado te va a matar a ti. Punto. No hay una tercera opción. Y si cada día tú no estás matando tu pecado, entonces ya tú sabes lo que está sucediendo. Y en esta ocasión Jesús dice que tú y yo debemos batallar contra el pecado. ¿De qué manera? Evitando todo lo que pueda ser ocasión de caer. Evitando todo lo que pueda ser ocasión de caer. Y puede, eso es un punto bien importante, puede ser que eso que te es ocasión de caer no sea malo en sí mismo. Pero si te lleva a pecar, entonces eso tú también debes
evitarlo. Alguien dijo de manera interesante lo siguiente: los cristianos deben evitar no solo el acto físico del adulterio, y lo comparó con la mano que Jesús dice que tú debes cortar, sino también aquellos pensamientos y fantasías que conducen a una actitud lujuriosa. Dice este comentarista que eso es lo que quiso decir Jesús cuando dice que saque tu ojo y lo eches de ti. Así que, hermanos y amigos, sí, como he estado diciendo, y espero que me hayan entendido en la línea de pensamiento que he tenido, es cierto que el pecado está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Pero hay ciertas cosas fuera de nosotros que pueden despertar o alimentar ese pecado que está dentro de nosotros. Y si no lo evitamos, esas cosas nos van a llevar a pecar. En palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice él: no proveas para las pasiones de la carne. No proveas para las pasiones de la carne. En nuestra lucha contra el pecado, Jesús quiere que nosotros seamos tan serios, pero tan serios como aquella persona que está dispuesta a sacar su ojo derecho y a cortar su mano derecha y echarla de sí. Me explico. ¿Tú crees que aquel que es tan serio como quien está dispuesto a cortar su mano derecha y a sacar su ojo derecho, tú crees que para esa persona va a ser un problema cambiar el canal cuando esté viendo televisión y parezca una escena no adecuada? ¿Tú crees que para la persona que es tan seria como el que está dispuesto a sacar algún miembro de su cuerpo y alejarlo de sí, tú crees que esa persona no va a tener la capacidad de apagar su televisor si es necesario? ¿Tú crees que esta persona que es así de seria en la lucha contra su pecado no va a sacar los monitores de su habitación si lo considera una tentación? ¿Tú crees que esta persona que es tan seria en su lucha contra el pecado va a pensarlo 2 veces al momento de instalar en su celular una aplicación de monitoreo y de bloqueo? ¿O en su laptop? ¿Tú crees que si esta persona es tan seria como la seriedad que Jesús quiere que tengamos aquí, esta persona no incluso puede llegar a cambiar su celular inteligente por un celular no inteligente? Esa es la clase de seriedad que Jesús quiere que nosotros tengamos al momento de luchar contra el pecado. Ese es el peso que Jesús quiere transmitir con sus palabras. Pasemos a la cuarta antítesis que se encuentra en los versículos 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Como vimos en el sermón anterior, algunas personas, entre ellas estaban los escribas y fariseos, que no tan solo practicaban esto, sino que también lo enseñaban al pueblo, pensaban que ellos podían jurar por cualquier cosa, por todo, menos por Dios. Y que tenían por eso la libertad de romper sus juramentos sin acarrearse juicio sobre sí, ya que el juicio divino vendría sobre ellos, según ellos pensaban, solamente si ellos juraban por Dios y no cumplían sus promesas. Por eso ellos evitaban mencionar el nombre de Dios en sus juramentos. Pero, como vimos en el sermón pasado, Jesús nos llama a otro tipo de actitud.
En vez de hablar con juramentos, dice Jesús, Él nos llama a hablar sí, sí, no, no. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando nosotros decimos sí, realmente nosotros estamos significando sí con eso, no otra cosa. Que cuando nosotros decimos no, en vez de decir tal vez, cuando lo que en verdad queremos decir es no. No hay personas que dicen, tú vas a ese lugar, tal vez. Pero lo que quieren decir es no. Pero dicen tal vez. Jesús dice sí cuando tú significas sí. Cuando tú quieres decir no, no digas tal vez. No diga maybe, no sé. Di no. Jesús nos está llamando aquí con nuestro sí, sí, no, no, a un estilo de vida tan sincero, a un estilo de vida tan honesto, a un estilo de vida tan veraz, a un estilo de vida tan íntegro, que no sea necesario algo más que nuestro sí o nuestro no para que las personas nos crean. Vuelvo a repetir eso. Jesús nos está llamando a un estilo de vida tan sincero, tan honesto, tan veraz, tan íntegro, que no sea necesario algo más que nuestro sí o nuestro no para que las personas nos crean. Que nosotros, tú y yo, estemos tan acostumbrados a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que las personas no tengan que pedir de ti que tú hagas un juramento para entonces creerte. Y que si somos tú y yo por alguna razón llamados a jurar por alguna autoridad o por alguien que nos conoce, lo vamos a hacer con la misma seriedad que nos caracteriza. Ese es el estilo de vida al cual Jesús nos está llamando aquí. Y hay algo que debe ponernos a pensar en este momento. Y es que si las personas que te conocen, que están a tu alrededor, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, requieren, te piden que tú tengas que jurar o que tú tengas que prometer algo que tú dices, si ellos requieren eso de ti para creerte, es muy probable que eso signifique que algo anda mal con tu veracidad. Es muy probable que algo anda mal con tu veracidad, que las personas que te conocen tienen que requerir de ti que les prometas algo o que le jures algo, porque si no, no te pueden creer. Eso dice mucho de ti y no es nada bueno de ti. John Piper resume este punto con las siguientes palabras. Jesús está demandando dos cosas aquí. Primero, Él demanda que no usemos evasiones verbales para escapar al cumplimiento de una promesa. Segundo, Él demanda que seamos tan veraces que los juramentos sean superfluos. Termina la cita. Vamos ahora a la quinta antítesis que se encuentra en los versículos 38 al 42. Esa es la penúltima. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús enseña en esta sección que no debemos resistir al que es malo. Resistirlo sería responder con una bofetada o con una galleta cuando te hieran en la mejilla. Pero Jesús, en vez de eso, nos dice, vuélvele también la otra. Resistir al malo, que Jesús dice, no resistan al malo. Resistir al malo sería entrar en pleito con el que lo está buscando. Pero Jesús dice la otra alternativa. Si quieren quitarte la túnica, déjale también la capa. Resistir al malo sería oponerte a llevar una carga. Pero Jesús dice, ve con él 2. Resistir al malo sería hacerte el sordo a quien está pidiendo. Pero Jesús dice, dale.
Resistir al malo sería rehusarte a prestar, pero Jesús dice, presta. Y es importante aclarar aquí, hermanos y amigos, que cuando Jesús dice no resistáis al que es malo, Él no quiere decir que las autoridades no deben hacer nada en contra de los malos, porque si fuera eso, entonces el país sería un caos total. Jesús aquí no está restringiendo o no está dirigiendo estas palabras al gobierno, sino que está dirigiendo estas palabras a individuos. Romanos 13, 3 al 4 dice claramente que Dios espera que los gobernantes castiguen al que practica lo malo. Pero ese es en otro contexto. Matt Perman dijo acertadamente que estas palabras de Jesús son o significan lo siguiente. Leo, Jesús mismo sacó a los ladrones del templo con un látigo, según Juan 2:15. Y Pablo en ocasiones insistió en sus derechos como un ciudadano romano, Hechos 25:11 y Hechos 16:35 al 40. Así que Jesús está utilizando una hipérbole aquí para ilustrar cuál debe ser nuestra disposición principal y actitud. Resalto esa parte aquí. Jesús lo que está queriendo enseñarnos aquí es cuál debe ser nuestra disposición principal, a qué estamos inclinados y debe ser nuestra actitud. Él no quiere decir que deberíamos ceder literalmente a cada intento de maldad en nuestra contra. Termina la cita. Así que Jesús aquí dice, para ponerlos en nuestras propias palabras, Jesús aquí lo que nos está enseñando es que nosotros no debemos estallar fácilmente. Jesús aquí nos está enseñando que nosotros debemos ser mansos ante la provocación. Jesús aquí nos está llamando a que nosotros debemos no vengarnos. Jesús aquí nos está llamando que debemos estar nuestra principal inclinación, nuestra principal disposición debe ser a dar más que a demandar. Que cuando quieran tener pleito con nosotros, no lo encuentren. A mí el que busca pleito conmigo lo encuentra. No, esa no debe ser la actitud. Que cuando nos quieran rebasar en la autopista, cedamos en vez de pisar el acelerador más. Que cuando nos insultan, no respondamos también insultando para atrás, porque yo no me le quedo callado a nadie. Y si él sabe decir 2 cosas, yo le digo 4. Esa, Jesús dice, no es la actitud. Romanos 12, 17 al 21 lo dicen las siguientes palabras: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sexta y última antítesis, versículos 43 al 47. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En esta última sección Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos.
Y que cuando esos enemigos desean cosas malas para nosotros, nuestra respuesta debe ser desear cosas buenas para ellos. Que cuando esos enemigos nos persiguen, nuestra respuesta debe ser orar para que Dios tenga misericordia de ellos. Que cuando esos enemigos nos aborrecen, nuestra respuesta debe ser hacerles bien. Y Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, esa última parte, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, no debe ser interpretada como que cuando tú haces lo anterior, entonces tú te conviertes en un hijo de Dios. Eso no es lo que quiere decir. Pregunta, ¿cómo es que alguien llega a convertirse en un hijo de Dios? Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, sabemos que es creyendo en el nombre de Jesús. Así tú pasas de ser una criatura de Dios a un hijo de Dios. Pero nótese que Jesús no dice en sus palabras, para que llegáis a ser hijos del Padre que está en los cielos. Eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice, para que llegáis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dicho de otra manera, ya ellos, los discípulos que estaban escuchando a Jesús, ya ellos tenían a Dios como su Padre celestial. No es que ellos iban a ganarse a Dios como su Padre, no, ya ellos lo tenían. Pero ellos iban a demostrar, ellos iban a evidenciar su relación con Dios en la actitud que ellos tuvieran hacia sus enemigos. Lo mismo es cierto para nosotros hoy en día. Si tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios, pero esa relación entre padre e hijo se va a evidenciar de la manera en la cual tú lidias con tus enemigos, tú lidias con aquellas personas que no te caen bien. Jesús dice aquí que Dios ama, o vemos en la Biblia que Dios ama a sus hijos, Dios ama a su iglesia de todas las maneras posibles. Pero también Él ama a todo el mundo de algunas maneras. Y hay aquí algunas maneras en las cuales nosotros podemos ver ese amor de Dios incluso para aquellos que no son sus hijos. Por ejemplo, Jesús describe a Dios como quien hace salir su sol con las bendiciones que nos trae el sol, no sobre buenos solamente, sino también sobre malos. Y Él hace llover con las bendiciones que nos trae la lluvia, no solamente sobre los justos, sino también sobre los injustos. En otras palabras, Dios es bueno hasta con sus enemigos. Dios es bueno con personas que dicen que Él no existe. Dios es bueno con personas que maldicen a Dios. Dios es bueno con personas que no le dan gracias por nada. Dios es bueno con personas que maldicen cuando llueve porque está mojado y que maldicen cuando sale el sol porque hace mucho calor. Y aún así Dios no dice, pues no te voy a dar sol, pues no te voy a dar lluvia, sino que cada día la sigue mandando. Dios es bueno con personas que dicen cosas malas e irreverentes de Él. Dios es bueno con personas que persiguen a la iglesia que Él ama con todo su ser. Cristiano, yo no quiero que tú olvides que tú también eras uno de esos enemigos de Dios con quien Él fue bueno. No quiero que veamos esto de que Dios es bueno con sus enemigos y miremos hacia afuera, sino que veamos que Dios, cuando yo era su enemigo, Él fue bueno conmigo. Sea que tú hayas sido uno de esos enemigos que maldicen el nombre de Dios y que están en contra de la iglesia, o sea que tú hayas sido uno de esos enemigos de Dios a quien simplemente no le importa saber de Dios y su voluntad, Él fue bueno contigo. Y como dice Pablo, en su bondad y en su paciencia y en su benignidad, Él te guió al arrepentimiento.
Y si Él, hermano, fue bueno contigo, esta es la pregunta, ¿quién eres tú para no ser bueno con tus enemigos? Si Dios sigue sacando su sol y haciendo llover sobre personas que lo maldicen, que no le agradecen, que están en su contra, ¿quién eres tú para no ser bueno con tu enemigo? Cuando nosotros somos buenos con nuestros enemigos, nos parecemos a Dios. Cuando ese es el punto de Jesús. Cuando las personas nos ven siendo buenos con nuestros enemigos, cuando las personas nos ven respondiendo con una actitud correcta o agradable ante esa persona que no nos cae bien, las personas pueden mirar eso y decir, ellos son igualitos a su papá que está en los cielos. Los publicanos y los gentiles eran considerados por los judíos como personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Jesús dice que si solamente nosotros tenemos una buena actitud hacia aquellos que son buenos con nosotros, no somos diferentes a los no cristianos. Y cuando Jesús también pregunta qué recompensa tendréis, Jesús está implicando aquí que hay una recompensa para aquellos que son buenos con sus enemigos. Vamos a ver algunas consideraciones finales antes de terminar con este sermón. Si tú eres cristiano, si tú eres un cristiano verdadero, tú, según la Biblia, eso quiere decir que tú has nacido de nuevo por la voluntad de Dios. Eso quiere decir que Dios te hizo nacer de nuevo y ahora tú eres un hijo o una hija de Dios. Y como hijo de Dios, tú te pareces a tu Padre Celestial. No perfectamente todavía, pero sí debe haber y hay un parecido con tu Padre Celestial si tú verdaderamente eres cristiano y por lo tanto hijo de Dios. Al mismo tiempo, ese parecido a tu Padre Celestial que hay en ti será cada vez más y más y más evidente. ¿Por qué? Porque tú estás siendo conformado a la imagen del perfecto Hijo de Dios que es Jesús. Así que ese parecido cada vez más debe ser y será en todo creyente verdadero más evidente. Por lo tanto, hermano, que tu respuesta a cada uno de estos consejos prácticos, no míos, sino de Jesús, sea un firme propósito y esfuerzo de obedecerlos. Esa es la respuesta adecuada y esa es la respuesta que todo hijo verdadero de Dios va a dar ante estos consejos prácticos de Jesús. Por ejemplo, como hijo de Dios, tú vas a ser como tu Padre Celestial, que es bueno con sus enemigos. También como alguien que está siendo conformado a la imagen de Jesús, tú vas a seguir el ejemplo de Jesús. Que dice Pedro, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquellos, aunque profesen ser cristianos con sus labios, que no hacen caso a las palabras de Jesús, que persisten en pecar sin presentar oposición alguna a su pecado. Con esa actitud, con esa indiferencia, ellos están evidenciando que no son cristianos verdaderos, que no son hijos de Dios y por lo tanto ellos deben temer ser echados en el infierno, como dice Jesús. Pero todo cristiano verdadero al que le molesta su pecado, que dice, sí Señor, yo te voy a seguir, sí Señor, yo quiero agradarte, sí Señor, yo quiero practicar lo que tú me dices. Todo cristiano verdadero, por más débil que sea, cuenta con el perdón de todos sus pecados. Gracias a Jesús.
Por lo tanto, sí es cierto que vamos a fallar, sí es cierto que hemos fallado, sí es cierto que continuamos fallando, pero cada vez que fallamos, recordemos que en Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y al mismo tiempo, todo cristiano verdadero, por más débil que sea, cuenta con el poder que nos da el Espíritu Santo morando dentro de nosotros para responder en obediencia a todo lo que Dios demanda y espera de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por nuevamente llamarnos a la obediencia, llamarnos a vivir un estilo de vida que sea parecido a nuestro Padre Celestial y que sea evidencia de que estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Perdónanos cada vez que hemos fallado y gracias te damos porque en Jesucristo encontramos el perdón para todos nuestros pecados. Gracias también por tu Espíritu y por las fuerzas que Él nos da. Te pedimos que hoy, el resto del día y toda esta semana, nosotros podamos vivir como tú esperas que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén.